Will they strike? Этот завод изготовляет оружие. Мы собираемся пойти на стачку. Этим мы, может быть, поможем кончить. New York? Yes. You know Broom Street? Yes, I know. Can you tell me what he's I saying? lived there 4 years. Really? Вазор, уберите его! What is it? Вазор, What is he saying? уберите его с трибун! Уберите его! He says don't strike. He says it's not right to leave our Russian soldiers at front without guns. Уберите его! You are a long way from New York. Я скажу вам, что происходит на фронте. Солдаты лучше всего не желают воевать. He said that our Russian soldiers at the front are also on strike. That is why they are leaving the front. Молодец! Наших братьев на фронте. Все. Что-то говорит русскому народу. What's that? He says that the workers of England, France and America will be left alone to fight Germany. Tell him he doesn't know how many workers in England and France and America are against the war. You lived in New York. Tell him that. You are right, America. Почему ты думаешь, что американские рабочие за войну? Здесь американец. Дай ему сказать, американец. Дай ему. Go ahead. You speak. Go ahead. Tell them about your American workers. No, I can't speak here. I don't have any credentials to speak here. Credentials. American- What credentials? Everyone has credentials here. Председатель ask you to speak. Speak. I translate. Молчи теперь! Послушай, что будет говорить американец! Дайте пройти. I only want to say that if you strike, the American workers will not feel betrayed. Американец говорит, что если мы сейчас пойдем на забастовку, то американские рабочие не будут думать, что мы их предали. They're waiting for your example. Они ждут, что мы They're пойдем waiting for your впереди. leadership. If you refuse to support the capitalist war machine, they will follow your example, and if the workers of the world stand together, the war can be stopped. Он говорит, что если мы, все рабочие, объединимся, то этой капиталистической войне будет нужен конец. They support you and will join you in revolution. Он привез нам привет от американцев. Да здравствует русская революция! Bueno, eso que vieron es parte de la película Reds, que yo en el Linktree ahí se las dejé para que vean en la casa. Mi idea es, en estos talleres, digamos, pasar algunas películas. Esta por ahí, justamente Reds, es una película muy larga, dura 3 horas 15. No sé si por ahí da mucho como para pasarla acá. Así que la dejé en el Linktree para que la vean en la casa. Los que vienen ahí son Warren Beatty, un actor norteamericano muy conocido, haciendo de John Reed. Diane Keaton, que, ¿no? La muchacha que lo va mirando, bueno, hace de Louise Bryant, que era su compañera, su pareja, que escribió... Louise Bryant escribió un libro que se llama 6 meses rojos en Rusia, que si lo buscan en Mercado Libre en algún lado lo pueden conseguir. Ese libro se vende, es muy bueno, es parecido, es medio en la onda, digamos, de 10 días que conmovieron al mundo. Y bueno, y está, a mí siempre me encanta esta escena, porque es la primera vez que en una película norteamericana aparece un soviet. Eso que ven ahí es la escena de un soviet, ¿no? Es una cosa rarísima para una película de 1981, recién había ganado Reagan en Estados Unidos. Y esta película además compitió en los Oscars, ganó un montón de premios, no sé si no salió mejor película, no sé, un delirio para 1981 con el auge, el comienzo de la época de Reagan y del neoliberalismo, aparecía esta película. Y además lo más raro es porque, digo yo, en el público norteamericano, la idea de soviético, ¿no? Decían soviético, qué sé yo, un soviético que era un tipo que nació en la Unión Soviética y tenía un pasaporte rojo, pero se había perdido la idea de que un soviet en realidad es eso, es un consejo de trabajadores donde
todos tienen credenciales, ¿no? Es buenísimo esa parte donde dice, yo no tengo credenciales. ¿Ma qué credenciales? Todos tienen credenciales acá y habla. En fin. Así que yo, bueno, quería empezar diciendo que yo cuando empecé a militar en los 90, estaba de moda el tema de alguna manera matar a Lenin, entre comillas, ¿no? Era la época de, bueno, se sentía la derrota, la caída del muro de Berlín, etc. Y entonces estaba lleno de revistas y de fanzines y cosas así, que la onda era... lo que decían era, bueno, Lenin, toda esa cuestión es como una ortodoxia, una cosa como una momia, una cosa fosilizada, ¿no? Como las Sagradas Escrituras, la cosa como una especie de religión. Y lo interesante es que si uno ve, por ejemplo, ese cachito que vimos acá, en realidad esa supuesta ortodoxia no era muy ortodoxia, porque más bien estas ideas y las ideas de Lenin tuvieron relativamente poco uso, digamos, ¿no? No fueron la norma en el siglo XX. La izquierda no fue la norma en la izquierda, ¿no? Más bien fueron la excepción. La norma en la izquierda no fue esto, fue el reformismo de los partidos comunistas, por ejemplo. Entonces, ni hablar esta idea de, por ejemplo, de una sociedad autogobernada por los trabajadores mismos, todo eso es una cosa que estaba perdida. Entonces, no tiene nada de ortodoxia, es al contrario, más bien, yo hace poco leía, me acuerdo, bueno, Fernando Isaacson, un historiador, publicó en un libro que acaba de salir que se llama El trotskismo en la Argentina, tiene un capitulito ahí donde habla el último capítulo habla del PTS y habla de la experiencia de Sanón, y entonces ahí Fernando Isaacson se pregunta y dice si bueno, nosotros el PTS a fines del siglo pasado y comienzos de cuando se plantea la idea del giro al movimiento obrero, de entrada al movimiento obrero y toda la obsesión, digamos, con anclarse en sujeto social, si no era, bueno, el tipo dice, si no era un giro hacia la ortodoxia, ¿no? O una forma un poco extraña de responder por ahí a los nuevos desafíos, a los nuevos movimientos sociales, de una manera un poco extraña, ¿no? De girar hacia el movimiento obrero, ¿no? Esa cosa. Entonces yo pensaba, bueno, lo plantea de buena onda, todo bien, o sea, lo plantea bien, como una pregunta abierta, cada una la responde como quiera, pero yo pensaba, bueno, efectivamente, esa supuesta vuelta a la ortodoxia en realidad no era tal cosa, sino era una vuelta a un legado que tenía relativamente poco uso y que hoy también tiene ese poco uso. Entonces, después, hoy estamos muy lejos de los 90 y también yo siento, por ejemplo, que a su vez empieza a cambiar la onda y hay una cierta cosa por lo menos de ver con mejores ojos al socialismo, de tener una opinión un poco mejor de la revolución. Yo creo que empieza a cambiar un poco eso. Por eso, por ejemplo, dejé como una cosa de color ahí en el Linktree un libro que me gustaría que alguno lo pispee, que a mí me gustó mucho, lo leí el año pasado, que se llama Libre, de Lea Ypi. Lea Ypi es una escritora filósofa albanesa que vive en Gran Bretaña, lo recomiendo, bájenlo de ahí o búsquenlo, el libro, o alguno el que pueda que lo compre en papel, porque para mí es un ejemplo de este tipo de cómo va cambiando la onda ideológica, cómo va cambiando la bocha, ¿no? Lea Ypi nació en Albania. Albania fue en la época de la segunda mitad del siglo XX en adelante, fue parte del llamado bloque socialista, ¿no? Que en realidad no está alineado con la Unión Soviética, pero no importa, era un país llamado socialista, ¿no? En realidad era un país con un régimen estalinista, brutal, súper represivo, espantoso, muy atrasado además, pero bueno, eso era lo que se presentaba como socialismo. Lea Ypi lo que cuenta en ese libro son sus memorias de cómo ella creció en los últimos años de ese régimen, tiene más o menos mi edad, Lea Ypi, bueno, y entonces creció como que pasó a la adolescencia entre fines de los 80 y comienzos de los 90, entonces cuenta ese tránsito de un país con un régimen estalinista brutal a la restauración del capitalismo en Albania. En Albania se restaura el capitalismo
y entonces ella es filósofa, entonces piensa el problema de la libertad. Entonces va pensando cómo el significado de la libertad en el capitalismo, en el socialismo, y el significado de la libertad en regímenes como estos, ¿no? Que hablan del socialismo pero no lo eran. Entonces es interesante porque uno esperaría de alguien que pasó por esa experiencia que sacara la conclusión de no hay alternativa, ¿no? Que es la conclusión mainstream, ¿no? Bueno, pasó por el socialismo, pasó por el capitalismo, era una cagada, bueno, no hay alternativa. Y si leen el libro van a ver que es algo muy bueno porque en realidad ella, después de todo ese pasaje vital, termina llegando a la conclusión de que al final el socialismo no era eso donde yo viví, es otra cosa. La revolución no es algo malo, la revolución es la locomotora de la historia. Y entonces, bueno, les recomiendo que lean ese libro, además por las reflexiones filosóficas que tiene. Y después también, bueno, entre las películas vamos a pasar Tierra y Libertad para ver el caso de la Revolución Española, que para mí es la película a mí que más me gusta de toda mi vida. Y después una película nueva que es El Sol del Porvenir de Nanni Moretti, que es una película nueva, que además lo ligo a esto de Lea Ypi porque también es una persona que vos lo ves y decís, bueno, este tipo está en otra onda, ¿no? De decir el socialismo, la revolución, al final eran algo que valía la pena. Y es una película italiana, pero que habla sobre el impacto de la Revolución Húngara de 1956 en Italia, ¿no? Entonces, bueno, eso uno se pone contento cuando ve la expresión cultural de ese tipo de cambios, ¿no? Y primero, bueno, vamos a hablar de la Revolución Rusa. Primero quería decir unas palabras sobre algo que me parece interesante sobre la teoría de Lenin, ¿no? Porque por ahí, en las otras revoluciones que vamos a ver cuestiones teóricas y todo, pero lo particular de la Revolución Rusa es que está dirigida, digamos, por un partido con una teoría que ese partido lleva esa revolución al triunfo, cosa que en las otras revoluciones, bueno, es una situación más complicada. Pero lo interesante de Lenin es también esta cuestión de que se lo considera un ortodoxo, etc. Pero en realidad era un teórico, digamos, muy heterodoxo, donde, por ejemplo, él creía, él como parte de la Segunda Internacional en su momento, ¿no? El movimiento socialista internacional, él, por ejemplo, creía que él tenía sus maestros, ¿no? Es de la generación posterior a Marx y Engels, entonces él vive la época de la Segunda Internacional, donde ya por ejemplo, sus maestros eran Kautsky, que era el dirigente de la Segunda Internacional, y otros, ¿no? Entonces, Lenin, por ejemplo, pensaba que él estaba siguiendo, que él era un discípulo de Kautsky, él se consideraba eso, y en realidad se daba cuenta que estaba diciendo otra cosa, que más bien pensando que estaba coincidiendo, en realidad estaba innovando. Entonces, esas cuestiones para mí son muy interesantes. Por ejemplo, una de las primeras discusiones que hay en la Revolución Rusa es cuando se va formando el Partido Socialdemócrata Ruso, es sobre la relación entre la clase obrera y el Partido Revolucionario, ¿no? Entonces ahí Lenin escribe un libro que se llama ¿Qué hacer?, donde polemiza con una corriente de la socialdemocracia rusa que estaba en contra de la lucha política, ¿no? Y que tenía una visión medio reformista, ¿no? Entonces, que esta corriente de la socialdemocracia rusa, que se llamaban los economistas o economicistas, lo que planteaban es que lo central era la lucha económica, ¿no? Es que lo político era secundario, lo central era la lucha económica, y que en todo caso entre la lucha económica y el socialismo son cosas que están muy cerca, que están muy ligadas, ¿no? Entonces Lenin plantea que no. Tomando a Kautsky, plantea que no hay una continuidad entre la lucha económica y el socialismo, porque de la lucha económica, la lucha sindical, no es una cosa que necesariamente surge la lucha por el socialismo, ¿no? Porque la lucha económica es una lucha dentro de los límites del sistema por un mejor reparto de la cuota de plusvalía que nos extraen a todos nosotros. Entonces no es una lucha por superar ese régimen social, sino por una mejor distribución de ese régimen social. Entonces dice, de ahí no puede salir
naturalmente el socialismo. No es una cuestión lógica. Entonces lo que dice es que el socialismo en los obreros es una cuestión que viene desde fuera de la lucha económica y que para eso es necesario la ligación de los obreros con los intelectuales socialistas que provienen de la burguesía o de la pequeña burguesía en un partido político, ¿no? Entonces, bueno, formalmente estaba diciendo casi lo mismo, estaba diciendo lo mismo que Kautsky, pero en realidad Kautsky decía, no me defiendas tanto, porque Kautsky también decía, el socialismo viene desde afuera y es la unión de los intelectuales y la clase obrera, pero Kautsky cuando pensaba eso estaba pensando más bien en un partido de intelectuales, ¿no? En un partido donde la clave era el rol de los intelectuales, y Lenin no, era... Entonces, bueno, ahí después voy a hablar un poquito sobre eso. Después, a su vez, más adelante, bueno, me voy a saltear un poco la Revolución Rusa de 1905, aunque después voy a volver muy breve sobre eso, pero en Rusia hay una revolución en 1905 que es derrotada, y después de esa derrota hay unos cuantos años, hasta 1912, en que hay un periodo de reacción muy grande en Rusia, ¿no? Y entonces, de reacción así fulera, ¿no? Porque, bueno, cuando una revolución es derrotada, la reacción es política, es militar, es física y es sobre todo ideológica, ¿no? Donde, si digamos, los momentos revolucionarios es como que fomentan las ideas, son como, bueno, esa onda de que florezcan 100 flores, en los momentos contrarrevolucionarios, al revés, lo que fluye más bien es porquería, ¿no? Son pensamientos de mierda, digamos, ¿no? En la visión de la sociedad, de la política. Entonces, por ejemplo, pasaba que en Rusia, en los socialistas y en el propio partido bolchevique de Lenin, había un sector que se había vuelto místico, ¿no? Seguían una corriente que se llamaba el empirio-criticismo, que no importa, no me voy a meter mucho en qué decían, pero sintéticamente era una corriente mística, subjetivista, antimaterialista, ¿no? Que veía el socialismo como un mito, ¿no? Donde no había cuestiones objetivas, ¿no? Lo que hay es, la realidad es una cuestión que es imposible de conocer en última instancia, que es toda fluida. Entonces, Lenin hace una polémica contra esta gente. ¿Yo por qué voy a esto? Porque mientras yo repasaba este tipo de debates, me hace acordar mucho a los debates de hoy. O sea, los empirio-criticistas, los tipos con los cuales disputaba Lenin, que eran parte del partido bolchevique, o sea, no es que estaban afuera, estaban adentro del partido bolchevique, me hace acordar mucho, por ejemplo, a las corrientes posmodernas que existen hoy en día. Y dentro de esas corrientes posmodernas hay corrientes consideradas de izquierda, por ejemplo, como una corriente que son los postmarxistas o postfundacionalistas, pero bueno, también se autodenominan postmarxistas, que es una corriente idealista, subjetivista, con un enfoque posmoderno. Y entonces, ¿y de dónde es esta corriente? El posmarxismo, que por ejemplo en las universidades está bastante difundida, ¿cuál es el origen? El origen es del posmarxismo hoy en día es la derrota de las revoluciones de fines del siglo XX. Surgieron en los 80 a partir de la derrota del último ciclo revolucionario, de entre fines de los 60 y fines de los 70, digamos, la época de los 70, producto de esas derrotas, hay un retroceso ideológico muy grande y entonces ahí surge esta corriente. Bueno, Lenin hace una lucha filosófica contra tipos que son medio en esta onda, ¿no? Místicos. Posteriormente, en la Primera Guerra Mundial, Lenin hace un clic con su conciencia teórica anterior. De vuelta, Lenin se sentía como un discípulo de otros maestros, pero el tipo siempre innovaba. Y una de las conclusiones a las que llega es que el marxismo en el cual él se había formado, el marxismo que venía más bien de fines del siglo XIX, era un marxismo que no era muy revolucionario, digamos, ¿no? Un marxismo con una idea muy evolucionista, era un marxismo medio de la modernización. Es decir,
Y ahora, ¿cómo se explica esto, no? Si Lenin se formó en ese marxismo, ¿por qué Lenin fue para otro lado? Entonces Lenin lo que hace es volver a Hegel, que es una de las raíces del pensamiento marxista, pero no era marxista, era un filósofo idealista anterior al marxismo, pero que era un pensador muy profundo que utilizaba el método dialéctico para pensar. Entonces Lenin vuelve a estudiar la dialéctica y ese pensamiento dialéctico le ayuda a Lenin a entender, por ejemplo, por qué el marxismo de la Segunda Internacional fracasó, por qué era una porquería. ¿Por qué, por ejemplo, la mayoría de los partidos socialistas en la Primera Guerra Mundial, en vez de mantener la solidaridad internacional, apoyan cada uno apoya a su propia burguesía y se termina la Segunda Internacional? Es decir, los partidos socialistas, que eran proletarios del mundo unidos y todos, y estamos contra la guerra porque somos una misma clase y en todo el mundo no reconocemos banderas ni estados porque somos una clase, ¿no? La guerra es entre clases, es los obreros contra los patrones. Bueno, todo eso en la Primera Guerra Mundial, ¡pum!, desaparece, fracasa, y esos partidos que tenían toda esa tradición y todo ese discurso atrás, se caen. Entonces Lenin necesita volver a Hegel y estudiar la dialéctica para comprender por qué ocurrió eso. Entonces, una de las cosas que se da cuenta es que en el transcurso de la historia hay procesos donde una serie de factores que se van acumulando en cantidad, en determinado momento, ese cambio de cantidad en esos factores se transforma en un cambio en calidad, ¿no? Entonces, para hacerlo más concreto, los partidos socialistas con los cuales Lenin se había educado habían crecido en un periodo de prosperidad, de crecimiento económico, y entonces habían obtenido un montón de conquistas y de reformas pacíficas. Nadie preveía mucho la guerra, y entonces, ¿qué pasa? A su vez, el internacionalismo, Lenin llega a la conclusión de que ese internacionalismo del cual yo recién hablé era más bien tenue, porque los partidos socialistas terminan más bien muy relacionados con sus propios estados, ¿no? Porque cada uno, por ejemplo, los sindicatos se vuelven enormes, ganan afiliados, tienen cajas sindicales, ¿no? donde la gente pone su cuota sindical y entonces se vuelven organizaciones con mucha guita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De ser originalmente organizaciones pensadas para combatir el sistema capitalista y derrocarlo, terminan adoptando una actitud conservadora y dicen, no, si yo me voy con todo contra el capitalismo, bueno, corro el riesgo de que me metan preso, de que los sindicatos los disuelvan, de que desaparezcan. Entonces, lo que era un medio en un origen se transforma en un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, pero Lenin llega a toda esta conclusión gracias a Hegel y gracias a la dialéctica, gracias a que rompió con la conciencia política y teórica previa que tenía. Y a su vez, y de vuelta con esta cuestión de los posmodernos y de los que dije recién, ¿no? del subjetivismo, etc., Lenin se da cuenta que, y esto yo lo quiero remarcar mucho y me gustaría que lo retengan, que lo piensen. Yo pienso pienso el problema del conocimiento, ¿no? Entonces Lenin lo que piensa es, bueno, en la vida cotidiana, Lenin lo que hace es pensar la conciencia de clase, la conciencia de la clase trabajadora. Y dice, ¿cómo se llega a esa conciencia, ¿no? Entonces, en la vida cotidiana, todos nosotros estamos inmersos en una realidad y corremos el peligro de perdernos esa realidad, digamos, de tomar las apariencias por las esencias, ¿no? De alguna manera de despistarnos, ¿no? Yo hablaba con alguien y le decía, bueno, en una realidad como, por ejemplo, como la que vivimos hoy, que es muy empiojada, ¿no? Donde a su vez está llena de discursos, hay un exceso todo el mundo habla, ¿no? Entonces todo el mundo es hablado, ¿no? No sé, la izquierda es hablada por otros sujetos, es decir, todo el mundo está interpelado, es hablado por otros sujetos, ¿no? Es una realidad muy empiojada y muy difícil de cada uno individualmente de verla en su conjunto, ¿no? Entonces Lenin dice, bueno, una cuestión muy importante que hay que tomar de la dialéctica es el concepto de totalidad, es decir, de que el mundo social
es un todo, es una totalidad, que no son entes separados, dispersos, que no tienen relación entre sí, como opina, por ejemplo, la corriente posmarxista de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que dice que uno de los puntos que ataca es no hay totalidad, hay mundos separados, parcialidades. Bueno, Lenin dice no. El mundo social es un mundo sistemático, es una totalidad, donde sus distintos elementos tienen un determinado valor en relación con los otros, entonces los valores van variando. Y entonces lo que piensa Lenin es, nosotros pensamos que cuando vemos la realidad estamos viendo lo concreto de la realidad, y en realidad no es así, ¿no? Cuando a la gente dice lo concretito, la realidad concreta, esta es la realidad concreta, y en realidad nuestra percepción no funciona así, no estamos viendo la realidad concreta. Eso que llamamos concreto real, en realidad es una experiencia superficial, es una percepción superficial, porque no tenemos nosotros en la vida cotidiana naturalmente las herramientas para captar ese todo del que habla Lenin. Entonces, lo que hace Lenin es partir de ese concreto real, como es la vida cotidiana, y dice, bueno, pero hay que ir más allá de las apariencias, hay que ir más allá de las percepciones. Entonces dice, bueno, hay que analizarlo eso, hay que producir abstracciones, ¿no? Las abstracciones es tratar de buscar elementos comunes en las distintas cosas que vemos, ¿no? Entonces de ahí sacar conclusiones. Después Lenin dice, después que uno hace esa operación, uno puede volver a pensar la realidad y pensar una realidad concreta. Pero concreto, lo concreto en realidad es justamente el conjunto de esas múltiples abstracciones, de esos múltiples factores, ¿no? Es decir, tener una visión más compleja. Ahora ustedes dicen, ¿cómo cazzo se hace para en la vida cotidiana tener esto? Es muy difícil. Ahora bien, Georg Lukács, un filósofo marxista húngaro, a comienzos de los años 20 escribió un libro que se llama Historia y conciencia de clase, donde Lukács lo que decía es que el punto de vista del proletariado es el punto de vista más objetivo que hay, el punto de vista privilegiado para entender la realidad social. Claro, el tema es el punto de vista del proletariado, pero el proletariado en la vida cotidiana está alienado más bien. Como yo dije recién, es difícil que el proletariado se ubique por arriba. Un filósofo argentino que se llama Oscar del Barco, que murió hace poco, en los 70, escribió un libro contra Lenin donde decía, bueno, ahí se muestra que Lenin era un elitista horrible porque le exigía a los obreros que pensaran como intelectuales, ¿no? Entonces dice, si el punto de vista del obrero tiene que ser el punto de vista de la totalidad, no, eso es una chantada. En realidad lo que dice Lenin es un chamullo para decir que los intelectuales son los únicos que pueden entender la realidad. Bueno, ¿cómo se resuelve este dilema? El dilema es así. La clase obrera conoce la realidad, pero la conoce fragmentadamente, parcialmente. Entonces, la mediación del Partido Revolucionario para Lenin, justamente, el Partido Revolucionario para Lenin es un intelectual colectivo. Es ese suplemento que necesita la clase obrera para tener esa visión del todo, ¿no? Entonces, un obrero se puede hacer socialista, se puede elevar una visión del conjunto de la sociedad, de que su lucha no es solamente la lucha sindical, la lucha económica, la lucha corporativa, sino que la sociedad es un sistema, es un todo, de que está relacionado, que el capitalismo es un todo, pero para eso necesita un suplemento, una ayuda, digamos, que es el partido político, el partido revolucionario. Entonces, y acá hay una cuestión. Lenin pensaba en términos de que el partido marxista, el partido revolucionario, no es un partido pedagogo, un partido como si fuera a la escuelita, ¿no? Como uno va a la escuela y le enseñan a leer. No es esa la función, porque no, es imposible. La clase obrera, las condiciones de existencia imposibilitan eso. La forma en que la clase obrera aprende es por una cuestión doble, desde ya por la lectura teórica, es decir, por la absorción de la teoría, pero esencialmente por la práctica, es decir, por su propia actividad, y desde ese punto de vista se puede elevar a un punto de vista socialista. Entonces, eso que decía Lukács, de que el punto de vista más objetivo es el punto de vista del proletariado, para mí es enteramente justo, porque lo que quiere decir
porque justamente no es demagógico, ¿no? Lo que dice es un punto de vista, digamos, difícil, digamos, pero el partido, como lo piensa Lenin, es un partido que precisamente eleva a la clase obrera a ese nivel de comprensión y a su vez esa clase obrera va conociendo y modificando la realidad a través de la práctica, ¿no? Bueno, es una cosa muy compleja, pero lo tiro como una cuestión interesante. Un chiquito más y después voy a empezar a contar un poco los hechos de la revolución, pero con esto que yo decía de ver la realidad de conjunto, yo quiero tirar cosas para que pensemos hoy, para que nos sirvan, ¿no? Por ejemplo, el tema del pensamiento dialéctico y la totalidad. Engels, el compañero de Marx, decía que, por ejemplo, el Estado es una banda de hombres armados, ¿no? Bien, se han escrito millones de libros para decir que es una porquería. La mayoría de la gente que escribió esos libros para decir que es una porquería son marxistas. Cosa rara. Hay todo un sector enorme de marxistas de los 70 para acá que han escrito un montón de libros para decir que eso que decía Engels era una estupidez. ¿En qué punto tienen algo de razón? Que si uno dice, bueno, el Estado es una banda de hombres armados, bueno, qué sé yo, si uno está en Israel o en Palestina, o si uno está sufriendo las bombas de Israel, sí, claramente es una banda de hombres armados. Pero si uno está tal vez en Suiza o en Luxemburgo, tal vez se le dificultaría un poco más, ¿no? Pensar que ese Estado es esencialmente una banda de hombres armados. Pero ¿cómo llegó Engels a esa conclusión que Lenin retoma en El Estado y la Revolución? Precisamente por medio del pensamiento dialéctico. La apariencia del Estado no es que es una banda de hombres armados, más bien la apariencia del Estado es que el Estado somos todos, que el Estado es el conjunto de la sociedad. ¿Y cómo llega Engels a esa conclusión? A través del pensamiento dialéctico. El pensamiento dialéctico lo que hace es separar lo esencial, lo fundamental, de lo accesorio, de lo secundario. Entonces uno ve esa totalidad y hay cuestiones esenciales. Entonces, por más que en la vida cotidiana hay un discurso muy fuerte en los países más modernos, occidentalizados, o incluso en países como los nuestros, digamos, que son relativamente modernos a pesar de ser dependientes y atrasados, bueno, hay un discurso que dice que no, que claramente no es así, que somos todos ciudadanos, etc. Pero Engels y Lenin lo que decía es, bueno, pero la esencia de todo eso es específicamente conservar el monopolio de las armas, ¿no? Para mantener el sistema capitalista. Después, claro, si uno quiere tener una visión más concreta, uno desde ya tiene que analizar concretamente cada Estado, teniendo en cuenta que esa es la esencia, pero a su vez, qué sé yo, uno tiene que analizar la forma de los gobiernos, de los regímenes políticos, y bueno, y tienen muchos matices más. Pero eso es parte del pensamiento dialéctico, que lo digo porque, bueno, sigue siendo una cosa muy a contracorriente, muy a contramano, porque no es la percepción de la mayoría, no es lo que vemos en primera instancia, ¿no? Más bien, esto es una idea que uno tiene que pelear. De la misma manera es como Lenin analizó el imperialismo y la Primera Guerra Mundial, ¿no? Había distintos discursos, ¿no? La Guerra Mundial, estaban los que decían, la Primera Guerra Mundial, los que decían, bueno, por ejemplo, la Entente, un sector donde estaba Francia, Inglaterra, Italia, después más tarde Estados Unidos y Rusia, decían, bueno, estamos peleando contra el militarismo alemán, el totalitarismo alemán, ¿no? Que tenía fama de el imperio alemán de ser un estado militarista, etc. A su vez, el Estado alemán, que era el otro bando, junto con Austria-Hungría y las potencias de ese bando, decía, estamos peleando contra la barbarie rusa, ¿no? Porque efectivamente los que hablaban de democracia tenían de su lado al imperio ruso, que no tenía nada de democracia. Entonces decía, estamos peleando por la cultura alemana contra la barbarie rusa. Entonces, bueno, esos eran los discursos. Entonces Lenin dice, no, eso no. Entonces hay que rascar, hay que utilizar el pensamiento dialéctico y ver que... Entonces, y estaban los que decían, nos metemos, los ingleses, por ejemplo, vamos a la guerra porque vamos a defender a los pobres serbios. Serbia, un país de los Balcanes que, pobre gente, invadida, oprimida, pum. Entonces decían, vamos a defender a los serbios. Hoy en día
hay una discusión en Europa alrededor de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Donde Ucrania, bueno, fue invadida por Rusia, etcétera, y a su vez, ¿no? Es una cosa compleja, pero a su vez también hay un discurso de, no es que estamos con la OTAN, no es que estamos con Estados Unidos, estamos defendiendo Ucrania en realidad. Entonces, Lenin diría, no, hay que ver que todo eso, hay una totalidad, una cosa que excede eso, que muestra que en realidad tiene que ver con la política imperialista. Entonces Lenin dice, la política imperialista, el imperialismo se caracteriza por 5 cosas. La gente que estudiaba el imperialismo en el marxismo, más bien tendía a pensar que el imperialismo era una cosa más bien buena, porque el imperialismo, lo que ocurría es que, por ejemplo, había una tendencia a la internacionalización de las empresas, ¿no? que son tendencias que hoy en día siguen operando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si antes había una competencia interestatal muy grande, bueno, empiezan a surgir monopolios. Más bien hay una tendencia a la unión de las empresas. Entonces, algunos marxistas decían, bueno, tal vez eso quiere decir que se van a acabar las guerras, que va a haber paz, porque ya no va a haber competencia, va a haber un solo capitalismo. Bueno, Lenin dice que eso es una pavada. Entonces lo que dice es que efectivamente hay una tendencia al monopolio, es decir, hay una tendencia a la concentración económica. Al mismo tiempo, había 2 tipos de capitales que antiguamente se enfrentaban, que eran los bancos y las industrias. Bueno, ahora más bien hay una alianza entre los bancos y las industrias. Después también dice que esa pelea es una pelea que no se anula, que la tendencia al monopolio no anula la competencia capitalista, sino que lo que hace es la vuelve más compulsiva, la vuelve más terrible. Entonces, lo que hacen los capitalistas es redistribuir el mundo, redividirse el mundo, ¿no? Lo que dicen es, bueno, hay que sacarle a otros imperialistas para quedarme yo con parte de las colonias, con parte de los mercados, etc. Entonces vuelve a la competencia capitalista como mucho más una cosa brutal. Así que esas tendencias son lo que abren una época no pacífica, no de un capitalismo pacífico, sino una época de crisis, de guerras y de revoluciones, ¿no? Y al mismo tiempo el imperialismo se caracteriza no como el viejo colonialismo, ¿no? El colonialismo, ustedes cuando estudian, qué sé yo, el Imperio Español, por ejemplo, la independencia de América, ¿cómo funcionaba el Imperio Español? O los viejos colonialismos. Tenían industrias donde tomaban materias primas de los países coloniales, las industrializaban en Inglaterra o en Europa y se las vendían a los países coloniales. Bueno, el imperialismo no funciona así, funciona de una manera distinta. Lo que hace es, producto de su desarrollo, tener que exportar capitales. Exportar capitales quiere decir que entra a los países dependientes, coloniales y semicoloniales, no como vendedor de productos manufacturados, sino como capitalista para producir en esos lugares y producir de manera más barata. Y de esa manera atentar contra su propia clase obrera. Entonces, bueno, son cosas que son muy complejas, pero que después, bueno, esto como una cosa de introducción, como para tirarle ideas. Pero bueno, así llegamos a la Revolución Rusa, que fue prevista, ¿no? Había hipótesis, ¿no? Sobre cómo iba a ser la revolución en Rusia, ¿no? Había 3 posiciones, ¿no? Rusia era un país que salía medio de los esquemas, porque como yo había dicho, el marxismo era un marxismo medio modernizante, ¿no? medio evolucionista, entonces decían, bueno, el último lugar donde vamos a pensar el socialismo es en Rusia, ¿no? Es un país que es atrasadísimo, donde no hay condiciones para el socialismo. Entonces, las concepciones que había era que, bueno, que a lo sumo, por ejemplo, los mencheviques, un sector de los marxistas rusos decía, bueno, a lo sumo, lo máximo que podemos hacer en Rusia es una revolución burguesa, es decir, una revolución capitalista. Es decir, Rusia no era un país capitalista de alguna manera, es decir, había capitalismo en Rusia, pero el Estado ruso no era un Estado burgués, no era un Estado capitalista plenamente, era una cosa más compleja, pero lo que decían es un país atrasado, tiene que llegar al capitalismo, ¿no? Ese tipo de argumentos se siguen escuchando hasta hoy en día, por ejemplo, para Argentina. Hay corrientes como los maoístas, ¿no?
etcétera, que dicen Argentina todavía tiene que hacer su revolución burguesa, la revolución socialista será para el siglo 48. Entonces, eso decían para Rusia. Lenin tenía un punto que coincidía y un gran punto que no coincidía con eso. Lenin decía, bueno, sí, efectivamente, Rusia es un país que no tiene condiciones para el socialismo, es atrasado, entonces hay que hacer esa revolución burguesa, pero a diferencia de los mencheviques, los mencheviques decían, bueno, revolución burguesa, sujeto burgués, es decir, la clase social, los mencheviques decían, la clase social que tiene que hacer la revolución burguesa, chocolate por la noticia, la burguesía. Lenin decía, es más complejo, como dicen los sociólogos. Entonces, dice, bueno, el problema es que la burguesía rusa es tan mala, es una clase tan arrastrada que aparte la mayoría de los grandes países de Europa y todo ya habían hecho su revolución burguesa. La burguesía rusa era una cosa atrasadísima. Entonces dice, el problema es que esa revolución burguesa, los burgueses no la pueden hacer porque son una clase debilísima, cobarde, impotente. Dice, pero nosotros somos socialistas, es decir, estamos por la revolución burguesa, pero como un prerequisito para una revolución obrera y socialista más adelante. Entonces lo que dicen es, pero esa revolución solamente la pueden hacer los obreros en alianza con los campesinos. Entonces era una situación medio rara, medio paradójica, donde Lenin postulaba una revolución que en última instancia era socialista, pero que tenía que empezar por una revolución burguesa con un cierto periodo donde iba a haber un gobierno obrero, pero un gobierno obrero que no iba a salir de los marcos del capitalismo, que no iba a salir de los marcos de la revolución democrático-burguesa, porque en general todo el marxismo pensaba así en esa época, ¿no? Hoy puede sonar raro, pero todo el marxismo pensaba así en esa época. Sin embargo, lo que más martillaba Lenin era, bueno, el gobierno de los trabajadores, ¿no? El gobierno de los trabajadores para una revolución de este tipo. Trotsky era una tercera posición, una posición distinta, decía. El problema es que si hacemos un gobierno obrero con una revolución burguesa y nos quedamos en esos marcos, se da una situación medio rara donde los obreros dirigen el Estado, pero en las fábricas no, en las fábricas son explotados. Entonces, Trotsky lo que decía es que esa revolución burguesa dirigida por los obreros va a demandar un nivel de movilización de una serie de tareas que van a hacer que es muy difícil que la clase obrera se pueda quedar en el molde y en los límites de la propiedad burguesa. Más bien, esas tareas burguesas, la modernización del país, la independencia nacional, el derecho de las nacionalidades que había en Rusia oprimidas a la autodeterminación, todas tareas que no son socialistas, digamos, no implican un traspaso de la propiedad, no implican la socialización de la propiedad, son tareas que se pueden realizar bajo el capitalismo. Trotsky decía, el hecho de que la clase obrera emprende esas tareas y por el tipo de movilización y como es contra la burguesía, va a hacer que esas tareas burguesas, democráticas, se vayan entrelazando con las primeras tareas socialistas. Es decir, veía que la revolución no estaba en compartimientos tan estancos, donde había como una especie de una semi-etapa separada, capitalista y otra socialista, sino que veía que la revolución era permanente, porque esas tareas capitalistas, burguesas, se iban entrelazando con las primeras tareas socialistas. Bueno, una discusión que con esas ideas se llega a la revolución de 1917. Como ustedes saben, muchos sabrán, la revolución rusa empieza el Día de la Mujer, el 8 de marzo, que era 25 de febrero en Rusia, porque tenía un calendario juliano, que era un calendario atrasado, que recién cambian en 1918, en febrero del 18. Empieza el Día de la Mujer. Y acá hay una cosa interesante. Lenin piensa, bueno, ¿cuándo surge una situación revolucionaria? Piensa Lenin. ¿Cuándo aparece la revolución? La revolución aparece, no sé, por capricho de los revolucionarios. La revolución es un capricho, es una cosa puramente subjetiva de los revolucionarios. Van con un libro abajo y dicen, quiero hacer la revolución. No. En el marxismo había una teoría que decía, Karl Kautsky, que originalmente Lenin lo consideraba su maestro, Karl Kautsky decía,
los marxistas somos un partido revolucionario, pero no hacemos revoluciones. ¿Cómo es esto? Somos un partido revolucionario, pero no hacemos revoluciones. ¿Qué quería decir? Bueno, Kautsky quería decir una cosa, pero Lenin lo entiende, para variar, Lenin lo entiende de otra. ¿Cómo lo entiende Lenin? Dice, claro, los marxistas no hacemos revoluciones. ¿Por qué? Porque no somos como los anarquistas o esos tipos que tiran bombas, ¿no? Que opinan que la revolución es un acto puramente subjetivo, individual, que la revolución es un acto de voluntad, que uno hace la revolución cuando quiere, por una cuestión puramente de voluntad. Claro, las revoluciones son hechos objetivos, ocurren. Kautsky decía, pero vos sabés que yo no quiero decir eso. En realidad, Kautsky quería decir otra cosa. Kautsky quería decir que los marxistas más bien se tenían que quedar de brazos cruzados a esperar que venga la revolución, porque la revolución es un hecho objetivo como un terremoto, como la lluvia. Es un hecho objetivo como un terremoto, como la lluvia, va a venir. ¿Para qué la voy a adelantar? Entonces, en todo caso, decía Kautsky, cuando la revolución llegue, bueno, ahí los marxistas vamos a intervenir. Vamos a intervenir, pero no la vamos a preparar, porque vos preparás un terremoto, preparás una lluvia, preparás un día de sol. No, el día de sol viene, la lluvia, el terremoto. La revolución también, decían. Ocurre. Entonces no se preparan. Interesante porque es una discusión hasta el día de hoy. Bueno, como ya dije, Lenin no lo entendía de esa manera. Lo entendía como una polémica hacia los sectores más subjetivistas, ¿no? más voluntaristas. Entonces decía, bueno, entonces Lenin decía, las revoluciones ocurren, ¿cuándo ocurren? Cuando los sufrimientos son inauditos, cuando son, porque de vuelta, si la revolución no es puramente un producto de la voluntad y de la subjetividad de los revolucionarios, entonces, ¿cómo ocurren las revoluciones? Bueno, las revoluciones son cosas que ocurren cuando no hay otra alternativa. Es decir, vieron que hay mucha gente que dice, che, pero la gente no tiene conciencia, no quiere hacer la revolución, no tiene conciencia. Está bien. El tema es que la revolución no es la primera opción de nadie, ¿no? La revolución es la última opción, por lo menos de las amplias masas de las... Es decir, las revoluciones se hacen cuando ya no queda más, cuando ya no se puede más. Entonces Lenin dice, las situaciones revolucionarias surgen cuando los sufrimientos ya son insoportables, son inauditos. Y a su vez, esas situaciones revolucionarias surgen cuando producto de esa situación insoportable, bueno, las clases dominantes no pueden seguir gobernando como venían gobernando, porque ya porque hay cambios en las formas de pensar, cambios en las ideas, y a su vez los de abajo, las clases dominadas, los trabajadores, no quieren seguir viviendo como antes, porque no pueden, porque no dan más. Entonces, producto de eso, surgen la clase trabajadora empieza a actuar de una manera distinta y surgen lo que Lenin llamaba acciones históricas independientes. Es decir, grandes hechos sociales que normalmente nadie se espera, como para decir, por ejemplo, un cordobazo. Fue una cosa que nadie se le esperaba, el cordobazo de Argentina. Eso es una acción histórica independiente, ¿no? Así es como en Argentina, por ejemplo, comenzó el proceso revolucionario de los 70, con el cordobazo. Entonces, y así empezó la Revolución Rusa, digamos, en 1917. Fue el Día de la Mujer, porque ¿qué pasaba? Una gran parte de los obreros varones estaban en el ejército. Entonces, una gran parte de las fábricas, los que reemplazan a los obreros varones son sus mujeres, que en una sociedad patriarcal como la rusa, olvídense, no trabajaban, digamos, ¿no? Bueno, están obligadas a ir a trabajar. Entonces es un sufrimiento inaudito, a su vez no tiene ningún sustento del Estado ni nada, y eso hace que las colas, por ejemplo, para obtener pan, una cosa tan miserable como para hacer colas para obtener pan, un pan racionado, eso generó un tumulto muy grande y un gran descontento que terminó en una revolución que hizo caer
a una monarquía que tenía desde el año 900. Desde el origen del Estado ruso, que era alrededor del año 900. Esa monarquía cae, y entonces es lo que se llama la Revolución de Febrero, ¿no? Y al mismo tiempo, la Revolución de Febrero, el Estado ruso era un Estado muy, muy débil, producto de que era un Estado atrasado, viejo. Cae la monarquía, cae el zar y asume un gobierno, digamos, republicano. Es decir, un Estado que, como yo les había dicho, no era un Estado burgués, capitalista, plenamente, sino que era un Estado... El zar, por ejemplo, la idea que había en Rusia del Estado era una especie de monarquía patrimonial. La idea del imperio ruso era como la de un patrón de estancia. La palabra Estado en ruso es gasudarstva. Gasudarstva es el dominio del gasudar. El gasudar es el zar, el príncipe, el rey. Es decir, el Estado es el dominio del príncipe. Es decir, es como un patrón de estancia. Literalmente, el Estado ruso era los súbditos del imperio ruso eran objetos. No sé si logro dar la imagen, pero ¿con qué lo quiero comparar? La monarquía, por ejemplo, parlamentaria alemana tenía elecciones, por lo menos. En Rusia no había parlamento, no había nada. Es decir, era una monarquía como hoy, por ejemplo, solamente hay, no sé, en Arabia Saudita, en lugares así, donde el zar concentraba absolutamente, donde no había derecho de ningún tipo, no había sindicatos, no había parlamento, no se votaba, no había nada. Porque los ciudadanos rusos primero que no eran ciudadanos, eran súbditos y eran objetos. Entonces, eso hacía que fuera un Estado muy débil, muy, muy difícil, con muy pocas mediaciones. Un Estado, digamos, donde ahí sí realmente era una banda de hombres armados, ¿no? Bueno, muchos le dicen a Lenin, claro, vos hablás de la banda de hombres armados porque pensás en el zar. Bueno, un poco sí. El zarismo era una banda de hombres armados muy, muy directamente. Entonces, producto de esa debilidad, surge como un semiestado en contraposición, que es que los trabajadores se empiezan a autoorganizar y entonces surgen los consejos de obreros, de soldados y de campesinos. Una cuestión, o sea, se autoorganizan, surgen esto que vimos en el videíto recién, y entonces tienen como funciones estatales, es decir, como el Estado ruso era débil, esos consejos tenían funciones estatales, es decir, tenían mucho poder, tenían bastante poder. Pero ¿qué pasa? Los obreros que hacían, votaban en las fábricas y a través de los barrios votaban diputados, votaban delegados. Por ejemplo, el ejército también, los campesinos también. Entonces, los representantes de los obreros, de los campesinos y los soldados eran gente moderada. Es decir, era gente que estaba haciendo una revolución, pero no era revolucionaria. Eso pasa muy a menudo. Con las patas se hacen cosas que con la cabeza no se hacen. Entonces era gente muy conservadora. Por ejemplo, en el ejército, ¿qué pasaba? Los campesinos elegían a los que sabían hablar como delegados. A los abogados, los médicos, los tipos de clase media, porque decían, no, dale, vos que sos el doctor, yo no sé ni leer, ando en patas, no sé. Entonces, vos que sos el doctor, vos andá y hablá, ¿no? Entonces, bueno, esa era gente que no era muy, muy revolucionaria, los delegados. Entonces, lo que hacen los representantes electos de los obreros, los campesinos y los soldados, lo que dicen es, bueno, ni en pedo podemos gobernar nosotros, porque somos una clase de analfabetos, etc. Entonces, lo que hacen es darle apoyo al gobierno republicano, por llamarlo de alguna manera, el gobierno que surge después del zarismo. Entonces, y el primer gobierno que surge después del zarismo es un gobierno encabezado por un príncipe. No por el zar, pero un príncipe. Entonces, imagínense, los obreros, los campesinos, todo lo más de abajo, sosteniendo, diciendo, bueno, que gobiernen los que saben, ¿no? Que gobiernen los que saben, que son esta gente. Los liberales, ¿no? Los liberales rusos
como los liberales de acá eran poco liberales, y entonces, entre otras cosas, por ejemplo, los liberales rusos eran monárquicos, no eran republicanos. Estaban en contra de esa república que con las patas se estaban haciendo, eran monárquicos. Entonces, se da una situación que es lo que Trotsky después llama de poder dual. Poder dual. ¿Qué quiere decir poder dual? Que surgen dos estados, de alguna manera, que compiten entre sí. La palabra poder en ruso, que es vlast, significa soberanía, significa fuerza, soberanía sobre todo, es una palabra que significa soberanía. Entonces había una doble soberanía, un doble estado. Después, en este libro de Historia de la Revolución Rusa, ustedes van a ver, el concepto de poder dual es un concepto que Trotsky utiliza mucho, que en el marxismo, en el trotskismo se utiliza mucho, pero no es algo bueno en sí mismo, el poder dual, no es algo bueno en sí mismo. Trotsky lo que dice es que es una situación excepcional, que no puede durar eternamente. O sea, no puede haber casi dos estados compitiendo entre sí. No puede existir eso. Es una situación anómala que dura un tiempo. Y acá de vuelta voy a discusiones argentinas. A fines de los 90, por ejemplo, yo recuerdo nosotros teníamos discusiones con cuando cae la Rúa, etc., ¿no? Había un sector de gente de una corriente llamada autonomista, que por ejemplo postulaba que había que sacar la conclusión de que el poder en sí mismo corrompe y que entonces no hay que tomar el poder, como Lenin, como los bolcheviques, ese día tomar el poder, sino que hay que cambiar el mundo sin tomar el poder. ¿Cómo se traducía eso? Tomaban a Trotsky, ¿qué tiene que ver? Poder dual en Trotsky. ¿Qué decían? Se puede dar una situación donde convivan dos poderes. Es decir, está el poder formal del Estado, pero hay un poder de los de abajo. En el 2001 había asambleas barriales, todo tipo de movimientos. Entonces, era como un... Entonces dice, no hace falta desalojar del poder a los capitalistas ni nada, sino construir una especie de socialismo del aquí y ahora, ¿no? Un socialismo donde podía haber dos poderes que coexistían. Bueno, eso duró nada, porque después todas esas experiencias, el Estado capitalista argentino realmente existente se las tragó, desaparecieron, etc. Pero nosotros, bueno, pensando en Trotsky decíamos, bueno, eso es imposible justamente porque la burguesía no va a dejar parte de su soberanía. Es decir, si el Estado es una banda de hombres armados que tiene monopolio de la fuerza, el monopolio de la fuerza es monopolio, no puede estar disputado. Entonces, bueno, eso es una situación anómala que duró de febrero a octubre, donde la particularidad era eso, que había un gobierno formal republicano en Rusia, que tenía el poder, pero el poder lo tenía porque se lo delegaban, el poder más real, que era el poder de los soviets, el poder de los consejos de obreros, soldados y campesinos. A todo esto, cuando los bolcheviques primero, ¿se acuerdan que hace un rato les dije, bueno, que los bolcheviques estaban por la revolución obrera y por una dictadura, por un gobierno obrero y campesino, en los marcos de una revolución que tenía una parte burguesa y una parte en un cierto futuro socialista? Para decirlo medio rápido, digo, ¿no? Para decirlo así medio rápidamente. ¿Qué pasa? Cuando el partido bolchevique entra en la revolución de febrero de 1917, entra un poco armado con estas ideas. Y hay una paradoja muy grande, que estas ideas producen un resultado no deseado. El resultado no deseado es que se hacía mucho hincapié en esta idea de que en Rusia no está madura para el socialismo, entonces la clave es completar la revolución burguesa. Y entonces la idea que tenían los primeros bolcheviques que llegan a la revolución es que tal vez hay que apoyar al gobierno bolcheviques, ¿no? Decían, hay que apoyar al gobierno republicano,
porque la revolución burguesa no terminó. La revolución burguesa no está completada y este es el gobierno que dio la revolución. Lenin desde lejos se pone re loco con esto y se da cuenta que hay que hacer un cambio de rumbo total. Y entonces polemiza con ellos y escribe unas tesis que son las tesis de abril, donde el tipo plantea un giro, un cambio teórico, un cambio estratégico en el partido bolchevique, y entonces ese cambio estratégico implica terminar con esa idea, con ese concepto de revolución, y más bien lo que empieza a hacer Trotsky es acercarse al concepto de revolución, lo que empieza a hacer Lenin es acercarse al concepto de revolución que tenía Trotsky. Trotsky y Lenin hasta ese momento no se llevaban nada bien. Durante años estuvieron peleadísimos. Trotsky no era bolchevique, era de un sector de la socialdemocracia rusa que estaba ahí en el medio, que opinaba que Lenin era muy sectario, digamos, y que entonces había que hacer un partido, bolcheviques, mencheviques, que no entendía por qué Lenin era tan sectario, entre comillas, ¿no? Entonces, hay un libro que salió ahora de Alejandro Horowitz que se llama Lenin y Trotsky y los dragones de Marx, que agarra un poco esas discusiones. Interesante porque lo que más le interesa a Horowitz es cómo se peleaban Lenin y Trotsky, más que cómo se... que está bueno ver eso, cómo se peleaban. Pero este aquí que Lenin más bien se acerca a las ideas de Trotsky y dice, bueno, evidentemente el problema es que esta gente, que es el gobierno de la revolución, es el supuesto gobierno de la revolución burguesa, no quiere hacer nada de las tareas de la revolución burguesa, porque ¿qué tenía que hacer una revolución burguesa en Rusia? Darle la autodeterminación a las naciones del imperio ruso. Ni en pedo, dijeron los tipos. Esto es un imperio, a lo sumo será una república, pero los georgianos, los polacos, los ucranianos, los uzbecos, los kazajos, se quedan todos dentro del imperio ruso. Estén a favor o estén en contra, que se jodan, se quedan dentro del imperio ruso. No le damos siquiera el derecho de autodeterminarse y ver si quieren hacer un país independiente. ¿Qué tenía que hacer una revolución burguesa? Terminar con esa guerra en la que estaba metida Rusia, que era una guerra que era una guerra de rapiña imperialista, era salir de la guerra, no querían salir de la guerra. ¿Qué tenía que hacer una revolución burguesa en Rusia? Darle la tierra a los campesinos. Minga, no le damos la tierra a los campesinos. Todas tareas capitalistas, son todas tareas que no hace falta el socialismo. Entonces Lenin llega a la conclusión de que el gobierno que dio la Revolución de Febrero, el gobierno de esa revolución no es revolucionario. Que la única forma de hacer esas tareas burguesas va a ser con un gobierno de los trabajadores, pero que va a ser un gobierno directo de los trabajadores y que además tiene que ir más allá de esas tareas. Por eso ahí coincide con Trotsky, se empieza a acercar a Trotsky. El tema es que en el partido bolchevique había un ala derecha, que es el ala derecha bolchevique era la misma que venía de apoyar al gobierno. Donde estaba, por ejemplo, el señor Stalin, después se va a hacer muy conocido, donde estaba Kamenev, que era otro del ala derecha del partido bolchevique. Es decir, estaban atados más bien a esa idea. Hay una idea muy peregrina que hoy sigue existiendo. La idea de la derecha bolchevique era, hay que apoyar lo bueno del gobierno y no apoyar lo malo. No sé si le suena, ¿no? De vuelta, ¿no? En todas las experiencias políticas de los últimos 20 o 25 años, ¿no? Hay una cosa de que nos han hablado de revoluciones, ¿no? Revolución bolivariana, el proceso de Bolivia, ¿no? Como una... Para nosotros no son revoluciones, pero lo que siempre nos han dicho es que de alguna manera son revoluciones donde, donde la izquierda lo que debería hacer es apoyar lo bueno, criticar lo malo. Argentina también, hay todo un sector en Argentina que de una manera muy berreta ha dicho, bueno, el kirchnerismo de alguna manera, entonces hay que apoyar lo bueno. Bueno, simplificando mucho, pobre gente, pobre gente por Kamenev, y bueno, y pongámosle por Stalin también, en ese momento.
era una lógica similar, es decir, de presión, ¿no? de obtener cosas mediante la presión, ¿no? Para decirlo medio rápido. Las ideas de Lenin finalmente se imponen y logra este cambio de rumbo, pero hasta ahí, digamos hasta ahí. Una cosa para mí interesante es que, además con todo esto, es que el partido bolchevique, lejos de ser monolítico, era un partido con muchas tensiones internas. Entonces, esto está bueno para pensar nuestra propia práctica, porque en las organizaciones en las que uno puede militar, como el PTS o como la izquierda revolucionaria, bueno, sí, hay tensiones, ¿no? Muchas veces hay tensiones, y después, más adelante, voy a hablar un poco más de eso, de ese tipo de tensiones. Lo que va pasando es que ese gobierno republicano era un gobierno que originalmente era un gobierno recontraburgués. Lo encabezaba un príncipe, los ministros eran liberales, todos gente que eran unos garcas tremendos, un tipo llamado Miliukov, que era un abogado y economista, todos tipos muy garcas. Y entonces, bueno, era un gobierno que era poco presentable, era medio impresentable, ¿no? Para una revolución. Entonces lo que va pasando es que la revolución, en la medida en que los soviets se van desarrollando y se va profundizando, ese gobierno entra muy en crisis porque es un gobierno que está muy desfasado, ¿no? Un gobierno demasiado burgués y muy desfasado de una revolución que es obrera, campesina, plebeya. Entonces pasan que van renunciando esos ministros liberales y ocurre una cosa que nadie nunca pensó que iba a pasar, que era que asuma ministros socialistas, mencheviques y un partido que se llamaba Socialista Revolucionario, que no era ni socialista ni revolucionario, pero bueno, que era un partido de la izquierda. ¿Qué pasa? Ahí los mencheviques se traicionan a sí mismos, porque los mencheviques, cuando pensaban la idea de la revolución burguesa, decían: los burgueses tienen que dirigir y nosotros, socialistas, tenemos que estar en la oposición. No podemos, o sea, los mencheviques opinaban que no podían ser ministros de un gobierno burgués, porque el gobierno burgués tenía que hacer tareas burguesas, y un socialista en un gobierno burgués iba a hacer tareas en contra de su clase. Entonces los mencheviques estamos hablando, opinaban eso. Hasta marzo de 1917. En marzo de 1917 esos escrúpulos se terminan y los socialistas, los mencheviques, entran como ministros al gobierno burgués. Es un gobierno, digamos, de conciliación de clases, ¿no? Es un gobierno donde hay burgueses, donde hay representantes de los trabajadores, ¿no? Es, digamos, como un prototipo de lo que después vamos a ver en la Revolución Española como Frente Popular, ¿no? No se llamaba Frente Popular en esa época, el concepto de la palabra no existía, eso es muy posterior, pero era la tipología de lo que después se va a llamar Frente Popular. Después, en un momento a mediados de 1917, en julio, hay una ofensiva, Rusia retoma la ofensiva militar, porque desde la Revolución de Febrero hasta julio, Rusia no tiró un tiro, estaba parada en los frentes, y entonces los aliados le dicen: muchachos, ustedes son parte de la alianza militar, tienen que tirar tiros, tienen que combatir. Entonces el gobierno revolucionario, entre comillas, vuelve a la ofensiva militar y entonces se produce un descontento muy grande con la base obrera. Entonces la base obrera, sobre todo de Petrogrado, que era la capital de Rusia en ese momento, se enoja mucho con el gobierno y opina que tiene que renunciar ya mismo. Y entonces se les ocurre, por ejemplo, espontáneamente, las fábricas, un montón de gente, hacer una manifestación armada adelante del gobierno. Es decir, marchar con armas delante del gobierno, exigiéndole que renuncie. A los bolcheviques eso les pareció, se encontraron, por un lado, gran parte de los bolcheviques apoyaron eso, se metieron con todo en eso, pero un sector como Lenin, por ejemplo, se dio cuenta que había un peligro muy grande ahí, porque la revolución no era homogénea. En las provincias, los campesinos todavía tenían mucha confianza en el gobierno republicano. Entonces, el peligro que había es algo que vamos a ver mucho en los otros talleres, que es un peligro es un peligro de que se separe
el sector más consciente, más esclarecido, que más hizo la experiencia, se separe de las grandes masas. Es decir, que tenga como una dinámica propia y se separe. Y entonces, por ejemplo, derroquen al gobierno, lo tiren, hagan un golpe casi. Es algo que por ahí no pueden comprender el conjunto de las grandes masas y después se les termine volviendo en contra porque los aplastan, porque es una cuestión no compartida por el conjunto de las grandes masas. ¿De qué estoy hablando acá? Hay un problema de experiencia, ¿no? La política, el arte de la política es el tema de, como yo dije, ¿cómo se produce el conocimiento? Bueno, a través de la práctica. Y la práctica es a través de la experiencia. Había una parte ahí de ese conocimiento que todavía no estaba hecho, que es esta experiencia con ese gobierno. Entonces los bolcheviques tratan de restringir esas manifestaciones que se hacen igual, pero tratan de que no se zarpen, digamos, de que no tiren al gobierno porque se están yendo de mambo. Le voy a apurar un cacho para por ahí abrir un poco a los intercambios, pero posteriormente de eso, ¿no? Para contar un poco los hechos, como los bolcheviques quedaron muy pegados a esa acción, quedaron muy pegados, el gobierno los termina persiguiendo, ¿no? Entonces, Lenin, por ejemplo, se tiene que esconder, a Trotsky lo meten en cana, a los principales dirigentes los meten en cana, entre ellos a Trotsky. Lenin se esconde, porque lo podían matar, ¿no? Era un momento de reacción donde los dirigentes corrían riesgo de vida, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? En el momento que ocurre eso, ya los socialistas tienen muchos ministros en el gobierno, o sea, el gobierno burgués es un gobierno con muchos ministros socialistas, pero que a su vez es un gobierno débil, es un gobierno muy débil. Entonces, llega un momento que la derecha más recalcitrante dice, bueno, es el momento de terminar con la revolución ahora o nunca. De vuelta, tipo de procesos y de tiempos que vamos a ver mucho en las otras revoluciones que vamos a ver. Entonces lo que dicen, bueno, es el momento para hacer una ofensiva militar y matar a todo el mundo. Y ahí aparece un general que se llama Kornilov, que prepara un golpe de Estado con la idea de pasar a degüello a todo el mundo y terminar definitivamente con la revolución. Para frenar ese golpe, los bolcheviques, hay una situación muy paradójica que es que el propio gobierno que los está persiguiendo, que los mete en cana, los bolcheviques dicen, bueno, vamos a hacer un acuerdo con ustedes que nos están persiguiendo contra Kornilov, contra este golpe de Estado. Porque esta gente, Kornilov, se iba a llevar puesto al gobierno, a los bolcheviques, a toda la revolución. A todo. La idea de terminar con la revolución era pasar a degüello a todo el mundo. Entonces los bolcheviques hacen un acuerdo con el gobierno, salen de la cárcel. Es una cosa muy loca porque uno muchas veces piensa que en los procesos revolucionarios uno muchas veces piensa en cuestiones de sangre, ¿no? de mucha violencia. Y muchas de las cosas que vamos a ver acá es que hay relativamente poca violencia. Por ejemplo, ¿cómo paran los bolcheviques el golpe de Kornilov? No tanto con la fuerza física y militar, sino que, por ejemplo, lo que hacen es, Kornilov manda un batallón de unos tipos de un pueblo oprimido ruso, de un pueblo oprimido dentro de Rusia, que eran unos salvajes, que tenían fama de ser, no sé, como los gurkas de Palese de Malvinas, bueno, no sé, por ahí algunos saben que estoy hablando, pero en las Malvinas, en la guerra de Malvinas, los ingleses tenían una división donde había gente que venía de Nepal, que eran llamados gurkas, que tenían fama de que esos tipos te agarraban y te destrozaban, que eran como salvajes, ¿no? Una cosa así como salvajes. Una cosa así eran las tropas que habían mandado para reventar la revolución. ¿Qué pasaba? Era un pueblo oprimido esa gente. Entonces los bolcheviques tienen gente que pertenecía a ese pueblo y van a los trenes y les hablan. Y los convencen de que bajen las armas. Es decir, la política ahí soluciona un problema antes que lo militar. O sea, en determinado momento, bueno, sí, puede haber un choque, puede ser una cuestión militar, pero ahí
se ve que la política resuelve algo que era militar en primera instancia. Entonces, producto de eso, los bolcheviques se van para arriba, porque quedan como los tipos que salvaron la revolución. Y a medida que los bolcheviques se van para arriba, el gobierno queda más débil. Eso es lo que va preparando las condiciones para la insurrección de octubre. Que bueno, la insurrección de octubre es todo un tema, pero por ahora quería parar un cacho antes de meterme en ese tema y preguntar, no sé, cómo vienen hasta ahora, si es todo muy abrumador, si tienen alguna duda, antes de meterme con la insurrección, que es un temita. ¿Cómo vienen hasta ahora? ¿Se entiende? ¿Alguna duda, algún comentario, alguna cuestión? Sí. Sí. Bueno, eso tiene que ver con algo que después los bolcheviques, una vez que triunfen, van a repetir, que es, que también lo vamos a ver en la Revolución Española, cuando veamos España. Rusia era un país, sigue siendo un país que tiene, en Rusia, por ejemplo, hay 180 naciones hasta el día de hoy. Es decir, está la nación rusa, que es la dominante, pero a su vez hay 179 naciones más que no son rusos, que forman parte del Estado ruso, pero no son rusos, hablan otro idioma, se consideran parte de otra etnia, etc. Es una cárcel Rusia en ese sentido. Esa gente no está en un nivel, bueno, no está hoy ni estaba en ese entonces, no están al mismo nivel que la etnia rusa, que son eslavos, que son blancos, que hablan ruso. Entonces, lo paradójico que había era que los que movilizaron ese pueblo eran lo más granado de la reacción rusa, los tipos que eran zaristas. Entonces hay un problema político, hay una contradicción. Entonces los bolcheviques lo que hacen justamente es tomar esa contradicción, a los tipos los engañaron, como vamos a ver cuando veamos España, que pasó algo parecido con los marroquíes, bueno, después lo vamos a ver. O sea, gente que era oprimida era engañada por militares, por tipos que eran terratenientes, y lo que hacen los bolcheviques es, por un lado, hablarles de igual a igual con gente que pertenecía a ese pueblo, que ahora no me acuerdo el nombre, honestamente, pero bueno, ellos tenían militantes que pertenecían a ese pueblo y les hablan de igual a igual y le explican la situación, y los convencen. Y entonces le dan a entender que la revolución contra la que ellos mandan a matar, les va a dar la libertad, que es lo que hicieron, que es lo que hizo la revolución. La revolución, cuando triunfa, le da la posibilidad a los pueblos no rusos del Imperio Ruso de separarse, cosa que hicieron en su gran mayoría. ¿Se entiende? Es una solución política. Y cuando veamos la insurrección también vamos a ver que hay más de política que de militar ahí, que de algo cruento. ¿Alguno más? ¿Alguien más? ¿Qué onda? Digo, es como muy abrumador todo, no sé qué onda. Bueno, ahí hay una discusión sobre, por ejemplo, si el tema del poder dual era una cuestión únicamente rusa o si es un tipo de experiencia que de alguna manera se puede traducir a otras realidades, ¿no? Es una discusión que hay hoy en día, que yo tuve también con una charla hace un tiempo con alguien, si la estrategia bolchevique, porque hay una cuestión muchas veces que por ahí se nos dice, bueno, como que nosotros
como la estrategia, como que uno parece que quisiera copiar mecánicamente la estrategia bolchevique, ¿no? Y entonces es una cosa de copiar medio payasescamente, no sé, poniéndote un gorro con una estrella y un coso. Y no se trata de eso, sino se trata justamente, como dije al comienzo, con el tema de la dialéctica, de sacar lo esencial y obviamente descartar lo secundario. Y lo esencial, y acá, bueno, Trotsky, por ejemplo, en Historia de la Revolución Rusa, plantea que toda revolución, y este libro Trotsky lo escribe bastante después de la Revolución Rusa, es decir, no tiene como única fuente la experiencia de la Revolución Rusa, sino muchas otras. Trotsky dice, bueno, en todas las revoluciones hay un momento en que aparecen dos poderes, de distinta forma, de lo que sea, y lo vamos a ver en casi todas las revoluciones, no tanto en la cubana, pero bueno, en las otras próximas dos revoluciones en España y en Hungría, vamos a ver que aparecen, de que Lenin veía cómo empezaban las revoluciones, ¿no? Con esto que yo dije de cómo surge una situación revolucionaria. Una situación revolucionaria no es una revolución, es un comienzo, es un comienzo de algo que puede derivar en un proceso revolucionario, pero no es una revolución. Trotsky dice, bueno, ahí hay un comienzo. Ahora, si la revolución no es sofocada o desviada o lo que sea y se desarrolla, hay una tendencia a que surjan dos poderes, ¿no? A que surjan esta especie de dos estados en potencia. Entonces, hay muchos teóricos que dicen, bueno, en Rusia fue posible este tema de los soviets, ¿no? Y del doble poder y que esté durante durante varios meses, por la debilidad del Estado ruso, porque era un Estado que ni siquiera era capitalista. Entonces dicen, bueno, hoy en día todos los estados son capitalistas, entonces es imposible que haya un doble poder, un poder dual, que haya esta lógica de soviet, ni en Argentina, ni en la Rusia de hoy, ni en España, ni en ningún lado, porque el capitalismo se ha desarrollado de tal manera que los estados son fuertes, son estados consolidados que rápidamente borran o ni siquiera permiten que surja un poder dual. Entonces, bueno, la teoría de muchos es que duró los meses que duró y que uno de esos poderes se impuso al otro, el poder de los soviets, por una excepción. Es una cuestión puramente excepcional. Bueno, los bolcheviques se dieron cuenta de que algo de excepción había por esta cuestión de que los tipos eran conscientes. Gramsci después eso lo sistematiza en su teoría de Oriente y Occidente. Y entonces los tipos dicen, bueno, saquen de la experiencia nuestra lo esencial y descarten lo otro. Lo esencial de nuestra experiencia es que hay una tendencia a que surjan dos poderes. El problema es que en Occidente es más difícil. Hubo soviet en un montón de revoluciones, qué sé yo. Incluso yo, por ejemplo, digo, yo elegí estas 4 revoluciones, ¿no? Que vamos a dar. Pero estas 4 revoluciones se parecen mucho a un montón de revoluciones más, qué sé yo. Cuando veamos España, cuando vemos España siempre me acuerdo de la revolución griega. Hubo una revolución en Grecia en 1943, fin de la Segunda Guerra Mundial, que era un calco de la revolución española. La revolución chilena se pareció bastante a la revolución española también. Y todas tuvieron esquemas de doble poder, ¿no? Pero claro, en la medida en que hay un Estado capitalista más desarrollado, con más mediaciones, con más tradiciones, y es más difícil que se desarrolle ese poder alternativo. Porque lo que no había en Rusia y que sí hay en el Occidente desarrollado, inclusive en Argentina, son burocracias. Es decir, en Argentina, en Occidente hay burocracias sindicales, burocracias políticas, todo tipo de burocracias. ¿Por qué? Porque el Estado, tomando una idea de Gramsci, la idea del Estado integral, Gramsci decía que en el Occidente desarrollado el Estado es más que el Estado, es más que las fronteras de lo que uno normalmente entiende por Estado, porque el Estado, a través de la cultura, de la tradición, del poder del capitalismo, atraviesa cosas que están fuera del Estado, los sindicatos, los partidos políticos, es decir, instituciones como sindicatos o partidos políticos, independientemente si están en el gobierno o no, que no son instituciones estatales, actúan como si lo fueran porque son correa de transmisión. Entonces,
por ejemplo, bueno, la Revolución Alemana, que no me voy a meter porque es otro tema, pero que fue un poco una cosa medio como un rebote de la Revolución Rusa. La Revolución Alemana fue la Revolución Rusa, pero con burocracia. Es decir, en Alemania quisieron hacer una revolución como en Rusia, pero había una burocracia zarpada que se tragó. Y entonces lo que hay que hacer es una pelea contra la burocracia. Es decir, ese poder alternativo puede surgir, pero la forma de que triunfe y que se transforme en un autogobierno de los trabajadores es pelear contra esa burocracia, contra los intentos de cooptación. Volviendo a esta cosa que yo decía hoy del 2001, los autonomistas, etcétera, que hablaban de un doble poder eterno, bueno, eso no se puede porque te absorbe. El Estado capitalista tiene miles de formas de corrupción. Vos hoy en día, nosotros siempre decimos, guarda con el Estado, porque el Estado te corrompe de mil maneras. Bueno, en Rusia eso no pasaba porque el Estado era nada. El Estado era muy, muy endeble. Un Estado zarista, preburgués. Entonces, qué sé yo, los tiempos, cuánto puede durar ese doble poder, no se sabe. Pero sí que está muy ligado al tema de la insurrección, que ahora vamos a ver, pero sí que hay que dar una pelea contra la... Porque ¿qué pasa? Si uno piensa que no puede haber un poder alternativo al poder de la burguesía, porque la burguesía penetra todo, porque está en todos lados, ¿no? Como una cosa rizomática, ¿no? Que también esto lo fomenta mucho el pensamiento posmoderno. Entonces, ¿qué queda de la revolución? La revolución será una cosa que se hace dentro del Estado, capitalista, dentro del Estado como es, que hay mucha gente que opina eso, que la revolución es una cuestión que se hace dentro del propio Estado, como una cosa reformista, ¿no? La revolución termina siendo una especie de reforma con otro nombre, o una cosa medio mesiánica, como por ejemplo una cuestión de la voluntad tipo guerrilla. Es decir, el Estado, que por ejemplo en los 70, claro, que por ejemplo, bueno, en Argentina en los 70 y todo un poco la discusión con la guerrilla era eso, era el Estado argentino tenía un montón de recursos para domesticar, domesticar los sindicatos, tenía un montón de recursos. Entonces, los sectores guerrilleros, grupos guerrilleros, el PRTR, Montoneros, más el PRTR que Montoneros, que era mucho más estatal, PRTR no, tenían la idea de que, bueno, de que la única manera de quebrar eso era por una acción decidida de un grupo, por una acción mesiánica, por una acción decidida de un grupo que hiciera una acción, una revolución con la idea más bien de un aparato militar, etc. Nosotros creemos que en la medida que una revolución hecha así va a terminar mal, o va a terminar estableciendo un Estado súper burocrático. Pero bueno, eso es la explicación de cuánto puede durar o no, y cuánto sirve, cuánto se puede aplicar de esa estrategia soviética, ¿no? Por fuera de Rusia. Bueno, ¿alguien más? Si no, pasamos al tema de insurrección. Yo para hacerlo cortito y después por ahí volver a abrir un poco. A ver, hay una cuestión medio rara, ¿no? Si uno piensa el carácter de la revolución como un proceso de masas, ¿no? Donde como yo dije, bueno, la clase obrera va aprendiendo a través de la práctica, ¿no? Va llegando a ese conocimiento a través de la práctica en relación con un partido revolucionario, etc. E implica formas también democráticas de autoorganización. Entonces, desde la época de la Revolución Rusa hay un montón de discusiones sobre la insurrección, porque parecería como contradictorio, ¿no? Una insurrección, generalmente uno piensa en una cuestión elitista, una insurrección es una cuestión conspirativa, elitista, de una minoría, a espaldas de los demás. Pero acá para mí es medio hinchapelotas a veces abrir un montón de temas, pero bueno, yo quiero abrir temas para que después se queden pensando y ir pensándolos, pero una de las cuestiones de la revolución es el problema del tiempo, ¿no? La política normalmente piensa en tiempos largos, ¿no? En tiempos donde el tiempo es una cuestión que se va desarrollando.
Cuando la realidad no es así, la realidad funciona a saltos, ¿no? Entonces Lenin, cuando estudia la dialéctica, opina que la dialéctica es la traducción de la realidad al conocimiento en el sentido de que la vida social funciona a través de saltos, ¿no? La vida, por ejemplo, pasan un montón de cosas que uno nunca espera y pasan de repente, ¿no? Como yo dije, el Cordobazo, ese tipo de cosas que nadie se las esperaba, el 2001, etc. Son cosas que ocurren y uno dice, ¿de dónde salió esto? Son cosas que se van cocinando, ¿no? Ahí abajo, en el fondo, hasta que en un momento esa serie de factores estallan y ¡pum! Y de repente, ¿y de dónde salió esto? Chile en 2019, por ejemplo. ¿Quién se esperaba lo de Chile en 2019? Nadie. Y era una cosa que se estaba cocinando, ¡pum! Entonces, eso va en contra de la idea de la política como una cuestión que se va desarrollando, ¿no? Evolutivamente. La insurrección, la idea de la insurrección está relacionada con eso. Por ejemplo, Rosa Luxemburgo, que yo he escrito bastante sobre Rosa Luxemburgo, bueno, y publiqué un libro, una compilación de ella, tenía la idea de que la revolución es esencialmente un proceso como una huelga de masas, ¿no? Una huelga de masas no es un acto de una huelga que uno hace un día una huelga y hace paro. No, la idea de huelga de masas en Rosa Luxemburgo era un proceso largo donde la clase obrera iba haciendo una experiencia, extendiendo la huelga, extendiendo el paro de actividades, ¿no? Disputando el control de las fábricas, etcétera, pero en un proceso muy largo. La revolución de 1905 en Rusia fue muy parecido a eso, se pareció mucho a eso. Y entonces eso va planteando un proceso donde se cuestiona quién manda. Primero quién manda en las fábricas y después quién manda en todo el país, ¿no? Tomando la idea de huelga de masas de Rosa Luxemburgo, ¿no? ¿Quién manda en las fábricas, quién manda en el país? Se plantea, está planteada la cuestión, pero no está resuelta. Los marxistas siempre decían que el odio hacia las huelgas que tiene la burguesía, y por ejemplo hoy lo vemos en toda la bravata que hay contra la huelga aceitera, por ejemplo, y las barbaridades que se dicen en los medios sobre la huelga aceitera, ¿por qué hay tanto odio hacia ese tipo de cosas? Porque cada huelga muestra en germen esa idea de que vos estás cuestionando la soberanía. Yo dije que en ruso, bueno, poder a soberanía, bueno, la soberanía del capitalista en la fábrica se está cuestionando. La huelga empieza a cuestionar eso, pero no la resuelve. Entonces, por ejemplo, Rosa Luxemburgo, en ese sentido, se oponía a la insurrección. Porque lo que opinaba era que ese proceso de huelga de masas naturalmente iba a desembocar... A ver, no, digo mal. Se oponía a la insurrección en el sentido de, como la pensaba Lenin. Rosa Luxemburgo opinaba que iba a haber una insurrección de masas. Es decir, masiva, una insurrección masiva. Bueno, que de alguna manera era una cosa elemental, natural, que iba a decantar una insurrección masiva. Lenin tiene la idea de que eso no es así. Y entonces los bolcheviques lo que piensan es la insurrección como un golpe específico y que para eso hay que organizarlo. Y entonces en ese sentido le dan menos peso a ese tipo de espontaneidad. El tema del tiempo es que era una cuestión de quién se imponía en la revolución. Ese doble poder tenía los días contados, el doble poder ya tenía los días contados, entonces no se podía dejar la revolución desarrollándose indefinidamente, sino que iba a una etapa de definiciones. Y entonces podía ocurrir que hubiera, por ejemplo, un nuevo levantamiento tipo el de Kornilov que yo mencioné recién. Es decir, que esa situación de doble poder se mostrara insoportable y la burguesía otra vez intentara liquidar la revolución y lo hiciera. Entonces es una cuestión de tiempo. ¿Hay que aprovechar el tiempo ahora o que la revolución muera? Entonces ahí es cuando Lenin dice, bueno, hay que hacer la insurrección y derribar al gobierno provisional, al gobierno burgués republicano, y establecer el gobierno obrero y campesino. Las discusiones eran
cómo hacer que eso implicaba un grado de conspiración, pero cómo hacer que a su vez esa conspiración tuviera un respaldo de masas. Es una cosa complicada. Pero, ¿qué ocurría? En octubre se estaba por realizar el Congreso de los Soviets, el segundo Congreso de los Soviets. Los bolcheviques habían conseguido mayoría, junto con un sector de los eseristas que eran aliados de los bolcheviques, tenían una mayoría en los soviets. Veían que los tipos estaban logrando, producto de que fueron los tipos que salvaron la revolución, etc., estaban logrando delegados, más delegados. Y la política de los bolcheviques era que los soviets tomaran el poder. El problema era que había rumores de que la burguesía iba a aplastar el Congreso de los Soviets. Entonces los bolcheviques lo que deciden, sobre todo en instancias de Trotsky, es hacer la insurrección antes que empezara el segundo Congreso de los Soviets para defenderlo. Para defenderlo. Es decir, Trotsky y los bolcheviques adoptan una posición de que para defender a los soviets hay que adelantarse y hacer un golpe y liquidar al gobierno provisional, porque el gobierno provisional estaba conspirando para terminar con los soviets y terminar con la revolución. Y acá, bueno, para cerrar un poquito y volver a abrir, yo me quedo con una reflexión de Trotsky en un texto que yo dejé en el Linktree ese que mandé, que se llama Lecciones de Octubre, donde Trotsky plantea que en momentos de cambios así bruscos, nosotros como partido y todo, nos preparamos para cambios bruscos, ¿no? Nosotros no militamos pensando en la política como un continuo, como un chicle, ¿no? Como un continuo chicle que se va estirando, no pensamos así la política. Es difícil, pero tratamos de pensar en la política como precisamente algo que depende de muchos factores y que suele tener cambios bruscos. Entonces Trotsky dice que en una revolución, cuando hay giros así muy pronunciados, un partido revolucionario puede quedar descolocado, puede quedar medio con el pie cambiado. Y entonces, por ejemplo, en el momento en que tiene que decidir la revolución y tiene que la revolución tiene los días contados, eso, triunfa la revolución o triunfa la contrarrevolución, el partido revolucionario siente encima de él la presión de la opinión pública. Es decir, es un momento muy tenso donde todas las presiones son más bien conservadoras, ¿no? La presión no es a la audacia, sino que hay una presión enorme de todas las fuerzas conservadoras, de la opinión pública, de los medios de comunicación, de todo, a no definir eso, y entonces lo que dice Trotsky es que si un partido revolucionario en ese momento sucumbe, digamos, como lo gana esa presión de la opinión pública, termina siendo un instrumento de los intereses de su enemigo. Es decir, ese partido que se considera el Estado Mayor de la clase obrera puede terminar actuando como una correa de transmisión de su enemigo. Eso ocurrió en montones de revoluciones a lo largo del siglo XX. Un montón, que los vamos a ver en las revoluciones siguientes que vamos a ver. Así que quería finalizar esto y abrir un poquito para que charlemos con unas palabras de Trotsky. Una vez que hacen la insurrección, que aparte de otra cosa interesante, de vuelta, ¿no? Yo dije esta cuestión de la política y lo cruento. La insurrección de octubre fue poco cruenta. Hay una cosa medio romantizada en una película que se llama Octubre, de un director ruso, Sergei Eisenstein, que siempre se piensa la insurrección de octubre como el asalto al Palacio de Invierno, ¿no? El Palacio de Invierno a la sede del gobierno. Entonces, la insurrección de octubre era un combate donde se toma un palacio, ¿no? Eso es una visión idealizada, medio artística, si se quiere, pero no se corresponde mucho con la realidad. Donde la clave era un barco, el crucero Aurora, que era dirigido por marinos revolucionarios que bombardean el Palacio de Invierno. Es una metáfora. En realidad,
la insurrección estaba decidida de antemano por esta cuestión política que yo dije hace un rato. Es decir, los bolcheviques habían ganado al ejército, por ejemplo, y yo cuando digo ejército, mucho por ahí les puede hacer ruido, pero el ejército en ese momento era un ejército de conscriptos, no era un ejército profesional como el ejército argentino, era un ejército de conscriptos, ¿no? Es decir, un ejército de masa, un ejército donde había un montón de gente que estaba en el ejército pero no quería estar. Entonces, las contradicciones de la sociedad se metían en el ejército. Entonces los bolcheviques se habían ganado al ejército. Entonces, los tipos que eventualmente tenían que reprimirlos, no iban a hacerlo porque se los habían ganado. Se habían ganado a los campesinos, se habían ganado a los obreros. Es decir, era poco lo que había que hacer, era un pequeño movimiento lo que había que hacer. Y entonces la insurrección fue muy poco cruenta. La leyenda dice que hubo más, ¿no? Vos, Agos, lo sabrás, hubo más muertos en el rodaje de la película Octubre, de Sergei Eisenstein, donde se cuenta la insurrección de octubre, que es la insurrección de octubre real, ¿no? Por accidentes o ese tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, fue poco cruenta, porque es una cuestión política. Entonces es interesante. Esto no siempre es así, que la política decide todo y no hay una cuestión de choque físico. No, no es siempre así. Pero la función de la política es tratar de ahorrar el choque físico, es tratar de ahorrar lo más posible el choque físico. Entonces, es decidir los combates de antemano, teniendo la mayor cantidad de aliados posibles y tratando de ahorrar y tratando de que esos combates físicos sean lo más económicos posibles. Es lo que hicieron los bolcheviques y por eso es una revolución tan estudiada. Es como un modelo, pero no por una cuestión de copiar y pegar, sino por esto, por cómo la política, cómo la política manda, y no es una cuestión, como yo dije, por ejemplo, las discusiones con las guerrillas, etcétera, donde la clave es, está puesto todo absolutamente en lo militar. Cuando toman el poder los bolcheviques, a las pocas horas se hace la cesión del Soviet. Entonces, ¿qué pasó? Es decir, en teoría el Soviet iba a decidir en una sesión la toma del poder de alguna manera o el reemplazo del gobierno provisional, pero eso no ocurrió, ocurrió antes. Entonces, una gran parte de los delegados lo veía como un golpe de Estado. Entonces, quería terminar con esto y para que hablemos un cachito, si quieren, una cita de Trotsky en mi vida. En la sesión del Soviet, Trotsky discute con Martov, que era el dirigente menchevique que lo acusa de golpista, y dice, lo que ha sucedido, dice Trotsky, es una insurrección y no un complot. El levantamiento de las masas populares no necesita justificación. Hemos dado temple a la energía revolucionaria de los obreros y soldados de Petrogrado. Hemos forjado abiertamente la voluntad de las masas para la insurrección y no para un complot. Nuestra insurrección ha vencido y ahora se nos hace una propuesta. Renunciada a vuestra victoria, concluid un acuerdo. ¿Con quién? Pregunto, ¿con quién debemos concluir un acuerdo? ¿Con los miserables grupitos que se han retirado de aquí? Los mencheviques y otros grupos socialistas, reformistas. Pero si ya los hemos visto de cuerpo entero, no hay nadie ya detrás de ellos en Rusia. Con ellos deberían concluir un acuerdo de igual a igual los millones de obreros y campesinos representados en este Congreso, a quienes aquellos, y no es la primera vez, están dispuestos a entregar a merced de la burguesía. No, aquí el acuerdo no sirve para nada. A los que se han ido de aquí, como a los que se presentan con propuestas semejantes, debemos decirles, estáis lamentablemente aislados, son unos fracasados, vuestro papel ya está juzgado, ya está jugado. Dirigimos allí donde vuestra clase está ahora. No. Sí, dirigimos allí donde vuestra clase está ahora, al basurero de la historia. Nos manda al basurero de la historia, es decir, a los mencheviques, al sector de los socialistas que se oponen, los manda al basurero de la historia. Es la frase más, una frase icónica, digamos, de la historia del siglo XX, ¿no? Esa cuestión cuando uno, porque eso mandar al basurero de la historia no es solamente, no sé, a un grupo, los mencheviques, etc. Es mandar al basurero de la historia a todo lo anterior, ¿no? Se dice que las revoluciones son más profundas cuando cambian las cosas más baladíes, diría Borges. Como por ejemplo, no sé, la medida del tiempo y ese tipo de cuestiones, ¿no?
Los bolcheviques cambian el calendario, la medida del tiempo cambia el idioma, se cambia la escritura del ruso cambió, una serie de cuestiones que parecen menores, pero era todo el viejo régimen que hasta en los más mínimos detalles se iba cambiando, se introducen nuevas palabras, hay otra forma. Después los bolcheviques a su vez fomentan la cultura, fomentan el arte. Un país con una ínfima minoría de gente que sabía leer y escribir pasa a ser, como es hoy en día Rusia. Rusia, por ejemplo, hoy en día es el país con más universitarios de la Tierra per cápita, es un país industrializado, etc. Todo eso a pesar de Putin y todo eso, pero eso fue posible gracias a una revolución. A pesar de todo lo que pasó después, solamente una revolución pudo hacer que ese país de alguna manera completara su revolución burguesa y fuera mucho más allá, porque una revolución burguesa no podría haber hecho un país como después fue Rusia. Entonces, bueno, eso de mandar al basurero de la historia es mandar a la propia burguesía y empezar un tiempo distinto. Bueno, hasta aquí. Y estoy como medio seco de la boca ya. Y si quieren, charlamos un cachito más. Bueno,